Una vez más, damos gracias a Dios por esta oportunidad. Es una oportunidad que Él nos facilita y lo hace para que nosotras o nosotros en sentido general podamos aprender lo que para nosotros debe tener importancia, debe llegar a tener la importancia que otras cosas no las tienen, a fin de que nosotros dentro de ese camino que el Señor nos enseña, podamos tomar la decisión de elegir la buena parte. Hoy nos vamos a enfocar en una porción que aparece en Lucas capítulo 10, los versículos 38 a 42, y es una historia que inicia en ese punto y Dios en su gracia permitió que fuera siendo calificada, que estuviera ocurriendo en diferentes momentos para que viéramos el final. Son de esas cosas que Dios hace y las salpica delante de nosotros, las pone aquí, las pone allá, y podemos ir vinculándolas y llegar al punto de entender cuán importante y cuán necesario es que las aprendamos para aplicarlas a nuestras vidas. Se trata de la historia de Marta, de María y Lázaro, que aparece en el fin, en la conclusión de las vidas de ellas. Este programa, que es recientito, estamos iniciando esta serie, tiene como objetivo hablar a la mujer. Nosotras necesitamos volver a conocer quién es Dios, cómo es Dios y qué ha hecho para que nosotras estemos continuamente en comunión con Él, porque el Creador decidió hacernos con propósitos muy específicos. El mundo ha olvidado eso y estamos viviendo en un desconocimiento continuo. El tema siempre del programa, es decir, el tema central es mujer, ¿crees esto? Y es porque queremos, y es lo que el Señor nos ha enseñado, que aprendamos a buscarlo para entender que en Él tenemos significado, en Él tenemos identidad, en Él tenemos propósito. Este encuentro, que fue el primero, va generando una serie de encuentros y en cada encuentro Cristo está haciendo algo. Porque si vamos a decir algo de entrada, es que el Señor, nos permite crecer, un crecimiento que va a transformar nuestras vidas. Tiene el propósito de abrir nuestros ojos a realidades que desconocemos y realidades que son necesarias entenderlas, percibirlas y actuar en base a eso. Porque si no las conocemos, pasaremos nuestras vidas patinando, cayendo, volviéndonos a levantar o intentando levantarnos sin que ocurra realmente una victoria. Y Cristo enfoca la vida de ellas dos a fin de que nosotros podamos verlas y vernos en ese espejo. Quizás tú eres, quizás yo soy, una de las dos, en términos de personalidad, en términos de abordar las situaciones. El Señor quiere enseñarnos qué hace Él cuando Él entra. Y para entrar, Él debe ser invitado. Y este es el punto. Marta invitó a Jesús a entrar. Dice la palabra que Cristo iba yendo por el camino, y eso significa que Cristo vino a visitar, vino a pasar por cada lugar y región, en este caso de Israel, para que la gente escuchara que el reino de Dios se había acercado. Y ese reino trae revelación, ese reino trae bienaventuranzas, ese reino trae a nuestras vidas ese toque personal de Dios, que si lo permitimos, vuelvo a decir, seremos transformados. Es así como Cristo, al pasar por esa aldea, es invitado a entrar a la casa de esta mujer. Y nos da el nombre de quien invitó. Dice, Marta le recibió en su casa. Marta le recibió en su casa. ¿Qué pasa allí? ¿Qué ocurre allí? ¿Qué da inicio allí? El inicio que va a permitir que esta mujer, su hermana y su hermano sean bendecidos grandemente y además sean transformados por Dios. El punto que quiero en este momento que conversemos es justamente lo que pasó en ese primer encuentro. La palabra de Dios dice que ella, como anfitriona, que quería agradar a la persona, al Señor Jesús y a los que iban con Él, empezó a hacer una serie de tareas, esas que las mujeres hacemos cuando queremos que
los invitados se sientan bien. Queremos mostrar que nos agrada su presencia, que nos sentimos honrados con su presencia, queremos agradarlos. Y esta mujer hizo eso, solo que se sobrecargó. Ella hizo cosas que empezaron a hacerla sentir mal. Dice la palabra del Señor que ella entonces en un momento, versículo 40, Marta se preocupaba, esta palabra es clave, con muchos quehaceres. Muchos quehaceres trajeron preocupación. Y te pasa a ti, nos pasa a todos y a todas. Cuando nosotros nos sobrecargamos con afanes, eso tiene un costo, es un costo sumamente alto. Y en ese momento el llavadón del Señor iba con una queja, le dice, mira, tú no tienes cuidado, tú no estás observando, no te estás inquietando con lo que está pasando aquí. Mi hermana me deja con todas estas cosas, yo estoy muy inquieta y tú no estás mirando que ella me está dejando servir sola. Evidentemente, cuando ella dice eso, hay una carga de queja. Hay alguien que se queja al Señor por lo que está ocurriendo. Y entonces le dice al Señor cuál es la inquietud. No es solo que estoy cargada, es que tú no te preocupas. Muchas veces tratamos así a Dios y nos parece que Dios nos deja solos o solas, en nuestro caso, y nadie alrededor, ni siquiera Él está mirando nuestras inquietudes. Y entonces el Señor le habla. Y es esto que el Señor habla, que queremos traer para dar inicio a esta parte de este programa, de este estudio. Y es que Cristo le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La buena parte, ha elegido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué significa en las palabras de Cristo que María había escogido la buena parte? ¿Qué le estaba diciendo a Marta el Señor en ese momento? ¿Qué es elegir la buena parte? Bueno, evidentemente el Señor está hablando de que cuando en nuestro contexto diario tenemos muchas cosas y esas cosas están abrumando nuestras emociones, están cargando nuestras almas, cosas que debemos ordenar, poner en orden y no están en orden, cosas que deben ser hechas o partir de una prioridad o de prioridades que nos permitan entonces decir, el tener esto en primer lugar me va a permitir poder hacer las cosas en el orden en que va. Cuando eso no ocurre, nosotros estamos yendo de un lugar a otro, ya siendo manejadas por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por un conflicto interno, emociones en completa contradicción, chocando unas con otras y nuestro pensamiento siendo cada vez más aturdido. ¿Qué es lo que Cristo les enseña? Le enseña a ella y nos enseña a nosotros, a nosotras. Tenemos que tener una prioridad, pero una prioridad, elegir una prioridad que Cristo llama la buena parte, no ocurre sin un criterio previo. Tiene que haber un criterio que nos permita ordenar nuestras vidas. Y Cristo habló de ese criterio. Y rápidamente puedo decir que esta enseñanza que Cristo le da a Marta es una enseñanza que Él empezó desde que inició su ministerio. Dice la palabra que en Mateo capítulo 5 a 7, Cristo enseña a multitudes acerca del reino de los cielos. Y una de las cosas que en el reino de los cielos tenemos que aprender, los que estamos dentro y los que querramos entrar, es que Dios es Dios de orden y no desea que ninguno de nosotros esté inmerso en preocupaciones que tienen un efecto y un costo muy alto para nuestras vidas. Una persona preocupada y afanada, como Cristo describe a Marta, es una persona que empieza a tener temores, que empieza a tener ansiedades, que empieza a tener molestias, a sentirse molesto, a sentirse inconforme, a sentirse de mal humor, entiende que los demás no lo entienden, empieza a expandir sus emociones, empieza a contagiar a los demás y hay en ese contexto una situación conflictiva. El Señor empezó a decir desde el principio que los seres humanos no debemos afanarnos, que las
los afanes son resultado de preocupaciones. Y esas preocupaciones, dice el Señor, y este diagnóstico hay que entenderlo, dijo el Señor que los afanes son un resultado directo de desconocer quién es Dios, cómo es Dios y qué hace Dios con nuestras vidas a fin de que no tengamos preocupaciones. Cristo centra esta preocupación, estos afanes, estos estados de ánimos a nuestra falta de fe. Así que Cristo estaba trabajando ese día con Marta y diciéndole, tú no has escogido la buena parte, tú estás inmersa en tus afanes porque tú estás dependiendo de ti misma y no estás dependiendo de Dios. Cristo nos enseña claramente, y lo hizo en esa primera exposición, dijo, la buena parte, elegir la buena parte, es buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas Dios las va a añadir. Cuando nosotros tenemos fe en Dios, inmediatamente empieza a quebrarse aquello que nos obstaculiza, que se llama nuestra autosuficiencia, nuestra ansiedad por tener todo asegurado, nuestra ansiedad por creer que tenemos el control de todas las cosas. Y allí Cristo nos dice, eso solo trae desgaste y no se elige la buena parte, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos ahora a las siguientes secciones de este programa y vamos a tener algo muy interesante en este momento, pero todo tiene que ver con esto. Volver a conectarnos con Dios, reconocer quién es Él y permitirle que Él traiga absoluta paz, seguridad, confianza, buen estado de ánimo y ese sentido que ha perdido el mundo, estar contentos con lo que Dios nos permite, con lo que Dios nos ha dado y con lo que Él quiere hacer. Regresamos. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Marta, Marta, fueron las palabras que Jesús le dijo a la misma Marta cuando estaba en su casa. ¿Qué ustedes creen que llevó a Marta a invitarlo a su casa? Y la verdad es que, ¿qué significa el que nosotros nos acerquemos a Jesús? Bueno, yo entiendo que esa invitación Marta la tenía en su corazón porque había escuchado de Jesús. Porque no invitamos a nuestra casa a quien no conocemos. Y en ese caso yo creo que ella sí había escuchado de sus enseñanzas, había escuchado quién era, había escuchado cómo hablaba, las cosas que hacía. Y en mi caso personal yo entiendo que abrir las puertas a Jesús, como no, en el caso de ella fue a su casa física, en el caso nuestro ahora es a esta casa espiritual que somos nosotros, abrir el corazón, aceptar su palabra, recibirlo a Él, querer que more en nosotros. Amén. Eso para mí. Entiendo. ¿Y tú, Lisa? Y también ella tenía sed Sí. de ser llenada. Y yo pienso, Cindy, que además de abrir las puertas de su casa, ella también abrió las puertas de su corazón. Claro. Y ella me encanta que ella era una excelente anfitriona, también porque me identifico con ella. También me llama mucho la atención cómo el Señor, con tanto cariño y ternura, la confrontó. Correcto. Como tú dices, María, porque decir, Marta, Marta, o sea, qué amor se sentía con esas palabras. Mencionó su nombre 2 veces. 2 veces. Como sí. pausa, detente. Sí. Para mí invitarlo a mi casa es como, yo siento que Marta anhelaba conocer más, como tú dices, Cindy, que ella había escuchado sus palabras, pero ya como que ese paso adicional que ella dio para entrarlo a su casa es porque realmente ella quería conocer mucho más de Jesús. Anhelaba intimidad. Anhelaba como escucharlo como así, cara a cara, y servirle, como dices tú también, Lisa, que ella era una gran anfitriona, o sea, ella quería mostrar ese amor para con Jesús, en ese don, en ese servicio que ella tenía. Claro. Y eso es precioso, porque ella quería como
como darle de lo de ella. Y nada, invitarlo a su casa es eso, como que darle permiso a que él entre a esa parte más íntima profunda. de uno, Profunda. Yo no sé ustedes, pero cuando uno invita a alguien a su casa, es un espacio donde nosotros le damos el permiso al que está afuera a entrar y ver, ver cómo es nuestra casa, cómo está ordenada, cuáles son nuestras prioridades, o sea, cómo hacemos las cosas. Y no hay poses en la casa. No hay poses. O sea, el que entra en, no hay tu forma casa, de fingir. No. El que tú permites que entre a tu casa en una manera como natural, pues comienza a ver cómo tú te organizas, cómo se maneja tu esposo, cómo se manejan tus hijos. Y eso es sencillamente como que mostrar tus prioridades. Habla mucho de las prioridades porque las personas cuando están en tu casa ven que es importante para ti y que no. Y eso se refleja en todo. Claro. Pero tú sabes que siguiendo las líneas de ese versículo y de esas palabras que el Señor, con las que el Señor confronta a Marta, que le dice, Marta, Marta, me permite a mí ver, como estábamos conversando antes, cómo el Señor con tanto amor, como tú dijiste, Lisa, la confronta, la corrige, le dice, detente, espérate. Hay una cosa que es más importante. No te estoy diciendo que lo que tú estás haciendo no es importante. No es que lo dejes de hacer. Es que hay algo más importante que eso en este momento. Y tu hermana escogió esa parte, que es escuchar, detenerse, pausar. Y también esa confrontación la llevó a conocer lo que había en su corazón. O sea, las intenciones de su corazón. O sea, ella fue como quien dice a que el Señor la reconociera y le dijera, no, pero verdaderamente tú necesitas ayuda. María, esa respuesta era la que ella esperaba. Eso era lo que ella esperaba. Sí. Pero no fue así. No Ella, fue así. o sea, lo que el Señor le quiso decir es, primero, ven a los pies de Cristo. Amén, así es. Busca orden en tu espíritu con el Señor y de ahí todo vendrá por añadidura. A mí me parece bellísimo ese pasaje. Sí. Tú sabes, Lisa, que eso justamente responde la pregunta de qué significa acercarse a Jesús. O sea, cuando le permitimos a Jesús acercarse a nosotros y nosotros acercarnos a Él, entonces le damos permiso a que Él, como tú dices, nos corrija y que tú estabas diciendo, Cindy, que Él nos confronte. Y eso muchas veces es una decisión, bueno, muchas veces no, es una decisión que tiene que ser tomada por nosotras. Nosotros tenemos que querer acercarnos a Él y saber que vamos a ser confrontadas con Él, y por Él. Pero a veces es una decisión que asusta. Claro. Porque ordena nuestras vidas. Y a veces nos revela cosas de nosotras que no necesariamente nosotros sabemos o queremos que sean reveladas. Exacto. Pero su corazón estaba preparado para ser confrontado y para ser transformado, que algo que nos sucede, que tal vez el corazón está tan endurecido que no permitimos la corrección, ser corregidas. Exacto. Y ser transformadas. Sí, definitivamente su corazón estaba listo porque dice la historia que ella lo invitó. Ella, correcto. Y cuando tú invitas a alguien es porque tú realmente quieres que esa persona esté en ese lugar de intimidad que permite esas conversaciones que pueden confrontar nuestro corazón. María, pero también me llama mucho la atención y me encanta que además de con la ternura y el cariño que el Señor le dice, Marta, Marta, Él le enseña su condición cuando le dice, afanada y turbada estás con muchas cosas. Entonces, imagínense que en mi afán diario de repente me diga, Lisa, cálmate, estás afanada. A mí me parece eso bellísimo. Entonces uno dice, wow, tengo que detenerme, tengo que pensar ¿qué es importante? ¿Qué es importante verdaderamente? Y
Y esa confrontación a mí me encanta y me ha servido de aprendizaje, Claro. que cuando siento esa ansiedad, siento esa turbación, siento ese acelere, traigo en conciencia, en mi conciencia de que me tengo que detener, tengo que ponerme a orar, tengo que entregarle el día al Señor, tengo que pedir dirección. Exacto, pedir dirección. Cuando pedimos dirección, Él ordena todas las cosas. Fíjate que dice que ella está afanada y turbada con muchas cosas. O sea, cuando nos cargamos de tantas cosas al mismo tiempo, que esa es una de las cosas que nosotras las mujeres solemos hacer. Somos expertas. En eso, multitasking. Mamá, esposa, hija, emprendedora, oficina, casa, ministerio, todo junto, todo al mismo tiempo. Pero el Señor nos manda a hacer algo primero. Fíjate que Él no le dice, solo puedes hacer una cosa. Puedes hacerlo todo, pero Él le dice, una cosa es importante. La más importante. La más importante. Después de esa, todo lo demás va a salir bien cuando lo ponemos en sus manos para que Él lo ordene. Sí, ciertamente es que Él busca o sea, mostrarnos y enseñarnos lo que realmente es, lo que debe ser la prioridad en nuestro corazón. Exacto. Y es amarlo a Él. Y buscarlo. Amarlo a Él por encima de todas las cosas y querer buscar esa intimidad con Él, esa dirección. Y yo no sé ustedes, pero el día que yo no busco de Él, ese día... Sí. Caos. Realmente sí, hay un caos o las cosas no van igual que cuando yo lo busco. No van en paz. Y eso va de la mano con eso, con lo que decíamos anteriormente de acercarse a Él. O sea, después que tú te acercas, es tan difícil no hacerlo, pero aún así nos vemos haciéndolo otra vez, o sea, no acercándonos a Él. Como que hay días que arrancamos y no lo buscamos. Uh-huh. Entonces el Señor regresa y con esas palabras dulces y suaves nos dice, o sea, a Detente, mí, detente. María, en este caso yo soy María, María, detente, o sea, te faltó venir a mí. Yo soy el que te voy a enseñar cómo va a ser tu día. Pero tú sabes algo, ustedes saben algo que a mí me confronta mucho, que es que para hacer eso, para buscar esa dirección, esa intimidad, ese orden, nosotros tenemos que conocer al Señor. Amén. Porque es que si no lo conocemos, ¿cómo vamos a buscar la dirección y el consejo de alguien a quien no conocemos? Entonces, esa es la clave, esa es la base, eso es lo primero. Debemos conocer a Cristo, debemos conocerlo a Él. Marta lo conocía, por lo menos de oídas. Y ya ahí comienza su relación con Él y ella permite, a medida que va pasando el tiempo, la transformación, que lo veremos más adelante. Pero eso es lo precioso, que cuando abrimos esa puerta del corazón, como ella hizo con la puerta de su casa, podemos conocerlo en una dimensión nueva, lo podemos conocer de una manera, como Él quiere ser conocido, como el que ordena nuestras vidas, de manera personal, exacto. Porque el Señor obra en nuestras vidas de una manera personal. Él no tiene un paquete global para todos. Él obra en tu vida de acuerdo a tus necesidades, a lo que Él sabe que tú necesitas, en la tuya, en la mía. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Creo que tenemos que conversarlo con Orfa para oír su opinión y nos vemos ahora. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí estamos. Orfa, hemos estado compartiendo la palabra con mis hermanas y ese primer encuentro que estuvo Jesús con Marta, donde ella fue confrontada. Y una de las preguntas que me gustaría que abundaras en la palabra es, Marta tenía el corazón dispuesto, el corazón preparado para recibir a Cristo,
¿Y qué dice la palabra? ¿Cómo podemos preparar en nuestro corazón? ¿Cómo podemos, qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los pasos? No sé si tú podrías abundar en eso. Vamos a tratar, porque esa pregunta tuya es básica. Y es básica porque ella empezó invitando a Cristo a entrar a su casa. Ya con eso estaba diciendo que su corazón estaba dispuesto a recibirlo. Y después de recibirlo pasan otras cosas. Pero contestando tu pregunta, la palabra nos enseña que cuando nosotros reconocemos, hay un toque, hay una necesidad que nos hace reconocer que necesitamos más del Señor. Hay algo que el Espíritu Santo empieza a hacer y el corazón puede disponerse a querer más o endurecerse. Cuando nos disponemos a buscar más y hacemos esa apertura, abrimos, como tú decías hace un rato, el corazón al Señor, entonces Él entra. Amén. Y entra para empezar a enseñarnos a hacer la elección, la buena elección, elegir la buena parte. Ahí empieza el aprendizaje. Cómo el corazón se ablanda o se hace sensible a eso que Dios quiere hacer, es poniéndose a escucharlo. La fe viene por el oír. Por el oír. Entonces el corazón se dispone a escuchar al Señor. Y hay una palabra que la repite mucho, se repite en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que es hablando del pueblo de Israel, que le decía el Señor: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Un corazón que oye a Cristo hablar, realmente recibe un toque especial de Dios. Y ese toque es lo que nos hace decirle al Señor: yo quiero saber más de ti. Es como una hambre que se despierta. Y eso va siendo el terreno del corazón. Cristo compara el corazón a un terreno que puede ser árido o puede ser fértil. Ese corazón se inclina a escuchar a Dios, se inclina. O sea, es algo que tú necesitas oír a Dios. Ya en ese punto el Señor empieza a sembrar y nos enseña lo que Él quería enseñarle a Marta. Tu hermana eligió la buena parte. Tú estás muy ocupada en muchas cosas. Esas cosas no te permiten aprovechar mi presencia. Wow. Y al no aprovecharla, aunque quieres agradarme, se seca tu afán te seca, espiritualmente no disfrutas mi presencia, sino que estás tan turbada. Eso que el Señor dice es algo maravilloso, porque yo creo que a todos nos pasa, claro. Y a las mujeres más, turbada, afanada por muchas cosas. El corazón sensible oye esa palabra y puede hacer con eso un cambio total a las prioridades en su vida. Exacto. Cuando cambian nuestras prioridades, mira, lo que empieza a pasar en nuestro corazón es algo extraordinario. Y lo vemos en la vida de Marta, Sin duda. en los diferentes encuentros, cómo Dios fue transformando. El corazón vida. dispuesto va a cambiarnos, Sí. porque Dios va aprovechando nuestra apertura. Mientras más conocemos al Señor, más abrimos nuestras vidas. Sí. Eso es lo que pasa y queremos hacer más como Él dice, porque empezamos a ver las bendiciones y las ganancias. Y es precioso cómo el Señor entra en el corazón, pero no irrumpe. O sea, Él espera a que le invitemos, como hizo ella. Ella lo invitó. Así es. Él espera, Él toca. Pues la palabra lo dice: estoy a la puerta, llamo. Y Él toca y nos da esa necesidad de que algo nos falta, de que me siento vacío, tengo tantas cosas que hacer, tengo todo esto y todavía hay algo que me falta. Esa cosita que la mayoría de las personas puede identificar. En mi caso me sucedió esa ausencia de lo que es indescriptible. No tengo palabras como para expresarlo, pero es como tenía todo, pero todavía faltaba algo. Y no sabía lo que era. Entonces eso es lo que nos falta, es eso, la llenura del Señor, el orden del Señor, todo, o sea, Él, porque Él lo llena todo. Él lo llena todo. Él lo llena todo. Llena todo.
Y tú sabes, Orfa, que tú hablabas de esa presencia del Señor y de querer entrar en su presencia y esos encuentros. Y ese tercer encuentro que ella tiene, que Marta tiene con Jesús, que es el momento donde ella le da su queja. Cuando lo meditaba y lo estudiaba, me recordó a un momento donde me sentí muy identificada con Marta, porque le hacía un cumpleaños a mi hija mayor y todo estaba bello, perfecto. O sea, yo me había desbordado de una manera, bueno, las que me conocen saben que a mí me encanta celebrar cumpleaños. Y había logrado que ella no supiera nada, fuera sorpresa. Y ese día ella se turbó tanto que lo despreció por completo. O sea, ella no disfrutó su cumpleaños para nada. Y ese día, cuando yo llegué, yo estaba indignada, porque yo decía, ¿cómo va a ser que ella no haya disfrutado todo esto que yo le hice? Y me fui a los pies del Señor, y entonces esa es la primera manera donde me identifiqué con Marta. O sea, fui a donde Jesús a darle mi queja. Yo sabía que si había alguien que me podía entender, era Jesús. Después de tanto esfuerzo. Sí, porque y así en la madrugada me fui a mi closet y me tranqué a quejarme delante del Señor, a decirle, wow, o sea, tú viste cómo todo ella, lo que yo hice. Todo lo que yo hice, y cómo ella no lo apreció. No reconoció tu esfuerzo tampoco, que es un problema de y Marta. realmente yo les voy a decir, o sea, qué encuentro tan precioso con el Señor, porque el Señor ordenó mis emociones, ordenó mi queja, y así como Marta me dijo, María, espérate, no lo estás viendo como debes de verlo. Me dice, sí, es cierto, ella lo despreció, pero quiero mostrarte que ese corazón como que ingrato, como que yo también lo tenía. Wow. Y me lo mostró diciendo, yo les hago banquete diario. Y me fue mostrando de algo tan global como el amanecer, y cómo Él nos da banquete diario, y cómo nosotros tenemos que ser agradecidos porque el sol salga, porque tenemos aire. Wow. Hasta llevarme hasta cada domingo, cuando Él nos hace y nos prepara fiesta en la congregación, hasta llevarme a ese encuentro diario mío personal. Óyeme, pero eso fue un banquete de verdad. Y cómo cuando yo no entro y busco su presencia, yo me lo pierdo. Y como yo tenía ese corazón que yo estaba indignada con mi hija, ese mismo corazón, cuando yo no entraba a su presencia, yo tenía también. Y te lo hizo como a Marta, así con suavidad. No, me lo hizo precioso, Orfa. O sea, fue una cosa, porque Él me lo fue mostrando poquito a poquito, y me fue llevando de lo grande a lo micro. Pero María, donde tú sabes, yo ya solo dije, al revés, en vez de quejarme, tuve que comenzar a pedir perdón. Sin duda. De cuántas veces Él tenía banquetes para mí, o sea, bendiciones y todo lo que Él tenía, y yo me lo perdía porque no estaba en el lugar correcto. El desenfoque. Exacto. Volvemos entonces, a las prioridades. O sea, comenzó como Marta a transformar mi prioridad. Y que mi prioridad era estar a sus pies todas las mañanas, porque me perdía de ese banquete y de su presencia, de que Él iba a estar ahí esperándome. Pero escuchándote hablar, puedo hacer la comparación, ahora vino eso como a mi corazón, de cómo el Señor, más o menos utilizando tu ejemplo, nos prepara ese banquete al que tú te refieres diariamente, y muchas veces nosotros lo despreciamos. Así es. Pasamos de largo. Lo pasamos de largo. Entonces eso entristece su corazón. Bueno, si que tu Él se corazón, queda esperándonos. si tu Él se queda corazón, sentado. claro, si tu corazón de madre, ser humano, se entristeció, ¿cuánto más no entristecemos el corazón del Señor cuando Él hace todas las cosas que hace y nosotros lo despreciamos? Y también les quería mencionar que donde el Señor ha trabajado conmigo es cuando lo que hacemos para los demás, si cuestionamos cuáles son las intenciones de nuestro corazón y no son para su gloria, vamos a sentirnos vacías, vamos a tener ese afán.
porque Hacer realmente no es lo que el Señor quiere. Así es. Nuestras motivaciones son muy importantes. Sí. Y es algo que el Señor lo enseña en su palabra y nos lo enseña, bueno, desde Génesis. O sea, lo que tú le das, ¿para qué lo das? ¿A quién tú le estás sirviendo? Exacto. Y muchas veces al hacer algo para otros, o sea, estamos haciendo algo para otros, nuestras motivaciones no son las correctas. No. Y por eso cuando los otros no responden como nosotros esperamos, Exactamente. ahí viene el dolor, la queja, el malestar, ese Vacío. boomerang de emociones que salió de Marta, porque ella estaba preocupada, De no ser ansiosa, validada, no sé, reconocida, todo, apreciada, todo. apreciada. Y acusó Sin al cuidado. Señor. Sí. Tú no tienes cuidado de lo que me pasa. Había un vínculo estrecho, porque tú le dices eso a una persona que tú la conoces. Tú lo invitaste y arriba lo estás acusando de que tus circunstancias son porque Por no su culpa. atiende. Entonces, esto es algo que tenemos que aprender y está muy bueno esto, muy bueno esto. Vamos a hacer una pausa porque tenemos que hacer una pausa, pero regresamos a ver cómo esta mujer fue transformada en la medida en que se acercaba al Señor. Sí. Qué vergüenza es decidir antes de conocer los hechos. Bueno, seguimos escudriñando su palabra y la vida de Marta. Y la verdad que qué bendición es poder tener ejemplos como los de Marta, porque su próximo encuentro es un encuentro en una crisis y en un momento de dolor y de dificultad. Y la historia nos narra que en medio de su dolor y en medio de su situación, vemos que Marta, quien acude de primero, es a Jesús. Entonces, igual que en el segmento pasado podíamos ver cómo ella su queja la dirigía a Jesús, vemos ahora que en su dolor ella también, al saber que Jesús es el que le va a dar sus respuestas, pues a Él es que ella acude. Y eso es precioso. Es que acudimos al que conocemos, acudimos al que sabemos que nos ama, porque no vamos a ir en un momento de crisis a buscar consejo, consuelo o ayuda donde una persona que sabemos que no quiere saber de nosotros. Entonces, ella sabía Así que es. Jesús la amaba, que amaba a su hermano, que amaba a su hermana María. Entonces, saber que el Señor tiene un trato personal con cada uno de nosotros es precioso. Sí, eso lo vemos porque dice su palabra que Él amaba a María, a Lázaro y a Marta. Por nombre. O sea, por nombre. Y quien hace ese comentario es Juan el Evangelista, Sí. que era sensible al amor del Señor y lo expresaba. Que él dijera, Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, Por que es su decir, yo he nombre. observado. Ujú. O sea, Pero se fíjense que notaba. no lo dice con celos, lo dice de una forma natural. Es que Cristo tiene un trato personal de amor con cada uno de nosotros. Y como ustedes dicen, ella acudió a quien la amaba en un momento de crisis, Sí. aunque lleva una queja a Cristo. Pero ya en ese encuentro estamos hablando de una Marta con fe y esperanza, porque vemos que ella declara, sé que cuantas cosas pidas a Dios, Dios te las dará. Ella confiaba. Fíjate que está en una confianza, como nos pasa a nosotros. Yo sé que Él puede hacerlo, aunque es imposible que lo haga. Lo hace Sí, con otra como gente, con pero no duda. conmigo. Como con duda. Pero fíjate, es que ya Lázaro murió. Cristo no vino, ella lo mandó a buscar, pero Él no vino. Claro. Y van camino al sepulcro, o están parados en un lugar en ese momento, y ella le está diciendo al Señor, fíjense esto, que dice claramente, es que María fue a encontrar a Jesús. A mí me encanta Eso, ¿por qué te encanta? Me encanta porque ella en medio de su dolor, ella se paró
y fue corriendo a Jesús. Así es. Ella fue a ser consolada por el Señor, A la fuente. a la Así fuente. es. Así mismo. Wow, sí. Aunque le dice su queja, pero sabía quién Claro. era. Y es como, como somos nosotros, ¿verdad? Y en ese momento el Señor la escucha y ella, nosotros estamos mirando cada encuentro, qué cosa pasa, cómo cambia, Claro. cómo la vida está siendo transformada. No, y sus respuestas. O sea, la primera queja ella sencillamente se quejó. Sí. Y le la dijo, "Tú". segunda se quejó, más declaró. Declaró una verdad Exacto. sobre Jesucristo. O sea, que ella había aprendido un poco más de él. Sin duda. Y es algo que nosotras no debemos olvidar, ni que, bueno, ningún ser humano debe olvidar. Y es que el Señor está ahí para nosotros siempre. Amén. En la medida que decíamos ahorita, se abre el corazón al Señor. Le abrimos la puerta, Él entra y empieza a trabajar el orden, las prioridades, las emociones, nuestros fracasos como personas, nuestros defectos de personalidad. Dios lo va haciendo todo. Y ella abrió la puerta, el Señor entró. En medio de su dolor, pues está en la casa, en medio de su dolor, oye que el Señor viene, sale huyendo a encontrarlo. Ujú. Y como tú has dicho, Lisa, ella fue a buscar consolación. Sí. Y la pregunta es, ¿a quién vamos Así o a es. quiénes vamos nosotros cuando estamos en una crisis? ¿A quiénes vamos cuando estamos en un dolor? Tú decías, tú no vas a ir donde la persona que te va a hacer más daño. No, Siempre acudimos a quien sabemos que puede entendernos, que puede ayudarnos, que puede consolar. y que sabemos que nos va a recibir. Sin duda. Y sabes, Orfa, que ella acudió a quien le podía dar respuesta y él automáticamente le dio una respuesta. Claro. O sea, él no le dio vueltas a nada, él sencillamente automáticamente le dijo, tu hermano resucitará. Wow, O sea, le dio una respuesta Y una- automática y ahí empezó una nueva dimensión de conocerlo en otro de su carácter, que era la verdad que le iba a decir ahora próximamente. Tú estás diciendo algo muy importante. Ella fue donde Jesús, corrió donde él, le dijo, sé, fíjense la palabra sé. Sé quiere decir, estoy convencida de que cualquier cosa que le pidas a Dios, Él te lo va a hacer. Y Cristo le dice de inmediato, tu hermano resucitará. Ese es el anhelo del corazón de Marta, pero lo veía imposible. Hace 4 días que ya le murió, tiró ya una lo bomba. enterramos. Ujú. Y él dice, tu hermano resucitará. Y al decirle eso, ella inmediatamente le responde al Señor, yo sé que resucitará en el día posterior. ¿De qué le habla a ustedes eso? De conocimiento. De que ella conocía la palabra, De la palabra, de las de las escrituras, escrituras. de la Ese es promesa. el punto, ese es el corazón que va a ir recibiendo mayor revelación de parte de Dios, conocida las Escrituras. Conocía las Y escrituras. allí es donde empieza esa gran etapa de cosecha. Y nos vamos dando cuenta de todo lo que en esta mujer va pasando. Ay, sí. Yo quiero preguntarles que ustedes vieron y observaron en esa parte. Por ejemplo, está Marta hablando con el Señor, él está oyendo lo que el Señor le está diciendo. Búsquenlo en Juan capítulo 11. Y creo que por ahí andamos por el versículo 25. 23, 24, 25. Sí, por ahí. Y pasa algo muy especial, muy especial en ese bloque. del Bueno, es que encuentro. Jesús le dice quién él era. Ah, Dice, yo soy. Ah, Yo sí. soy la resurrección y la vida. Sí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Y ahí viene la pregunta más pregunta. importante que le sin hace embargo, ustedes a se Marta. adelantaron un chico. Ajá. Ajá, porque ocurre que él le dice, en el versículo, estamos en los versículos 18 en adelante, ¿verdad? Ya cuando ella encuentra al Señor, etcétera. Y aquí dice, tu hermano resucitará, ella le dice, tengo la esperanza, sé que es así. Ujú. Cristo le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El versículo 27 que dice, ¿qué responde Marta? Le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ajá. Es una declaración. Pero una declaración que habla de convicciones. Ya no es un encuentro casual. Jesús, ven, entra a mi casa, Ujú. te he oído hablar, dime de ti, ¿verdad? Pero no, aquí es, sí, Señor. Número 1, Señor. Ujú.
Descubre a Cristo como el Señor. Señor. Y para nosotros es muy ligera esa palabra. A cualquier hombre por ahí que es respetable le decimos Señor, pero Sí. eso no es lo que significaba en ese momento. Señor era el dueño. Y Marta está diciendo, Wow, tú tú eres mi dueño. Wow. Ya va en una dimensión muchísimo más Ujú. profunda. Y luego dice, sí Señor, yo he creído. Yo he creído tiene mucha trascendencia. Es más que yo creo. Había tomado una decisión. Una Decisión. decisión determinada. Ocurrió en un momento de mi vida, me di cuenta quién eres y he abrazado eso con todo mi corazón. Yo he creído, eso no vuelve para atrás. Ujú. Orfa, y me encanta que después ella fue a buscar a su hermana María Exacto. y le dice, el maestro está Está aquí y quiere verte. Ajá. ¿Y qué O sea, se ella habla? fue a dar la noticia, que es lo que nosotros debemos de hacer. Ujú. Háblame un chin de eso. Llevar ese mensaje, llevar esa palabra a nuestra familia, a las personas que están a nuestro Y ya alrededor. tiene esperanza, ya Cristo le dijo, Exacto. tu hermano resucitará. Y ella sabía que Cristo dice siempre La verdad. Había llegado la esperanza, ella no sabía cómo y todavía va a dudar un poquito más adelante. Claro. Pero ella sabía. Y quería fue a compartir esa esperanza. A ¿Qué compartir. hacemos nosotros con Así es. las cosas buenas que Dios hace Sin- en nuestras vidas si no las compartimos? Así es. Consumo personal nada más. No, eso es egoísmo. Así es. Entonces, ahí ustedes todas estamos mirando que ya ella tenía, Señor, número 2, tú eres el Cristo, número 3, el Hijo de Dios Ujú. que has venido al mundo. Amén. Rápidamente, ¿alguno de ustedes tiene un comentario acerca de eso? Pues ya casi se nos fue el tiempo. Esa es la verdad, Orfa. ¿Cuál es la verdad? Que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino al mundo, que Él es la resurrección y la vida. Esa es la verdad que debemos de abrazar. ¿Y cuándo salió eso de Marta? ¿Qué hay en el versículo anterior? Una pregunta. Una pregunta. Una- ¿Quién la hace? Jesús. ¿Y Jesús. qué es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Crees esto? Ahí está. Ahí está. ¿Tú crees que yo soy la resurrección de la vida? ¿Tú crees que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Fíjense, de esa declaración del Señor. Ujú. Echemos para atrás rápidamente. Ese día que está en la casa por primera vez, Marta va con su queja. Cristo le dice, tienes que poner tu vida en orden. Claro. Y de hacerle caso a eso, esa mujer va creciendo, va siendo transformada y llega a creer esto. Qué precioso. ¿De qué nos habla? De la misericordia, del amor, de ese deseo de que Cristo quiere que le conozcamos Ujú. y sepamos y seamos convencidas de que Él es el Hijo de Dios. Durante todo ese trayecto vemos a Cristo, el mismo, tierno, Sí. pero te confronta con amor. Así es. Yo rechazo, o sea, yo no resisto a la gente que te confronta para avasallarte. No, porque hay que ser claro. Claro que hay que ser claro. Dios nos habla de transparencia, pero es haciéndolo con ternura. Diciendo la verdad en amor, diciendo. La Cristo verdad. nos enseña eso. Todo el tiempo nos va a decir, Orfa, tú no estás haciéndolo bien, pero me lo va a decir de tal forma que abre mi corazón, me enternece. Ese es el Cristo que quiere mostrarse a la mujer. Que te invita Que te dice. a obedecerle, que te invita a creerle. Así es. Y que que te nos dice a ama. todas hoy, De manera personal. de manera personal, Amén. yo quiero que tú me conozcas, yo te invito a que me conozcas, yo puedo transformar tu vida y nos dice claramente que Él no cambia. Amén. Ahora la Amén. pregunta para ti, para ustedes, queridos escuchas, es, Cristo nos dice, ¿crees esto? La mujer tiene que aprender, asimilar, entender que esa pregunta es la pregunta que nos va a encaminar a una transformación. Damos gracias que han estado ahí, damos gracias a Dios la oportunidad, como dijimos al principio, gracias queridas por estar acá y que podamos seguir llevando esa noticia de la cual tú hablabas, Lisa, decir a otros que el Señor es real y nos ama. Amén. Amén. Hasta el próximo programa.